Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Vamos a la palabra de Dios, por favor, hermanos. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Solamente quiero leer un versículo. Quiero que usted me siga con su vista. Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente tú eres Dios y nadie como tú. Gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Permítenos, Señor, que hoy podamos escudriñar tu palabra y que a través de ella, Señor, podamos crecer y darnos cuenta del gran sacrificio, Señor, que tú llevaste en la cruz del Calvario, y que nos ayudes, Señor, para ser obedientes. Amén, en todo tiempo. Gracias, Dios eterno, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Hoy en este día quiero compartir este mensaje, el cual yo le he titulado Las 7 palabras. Y una de las verdades que la palabra del Señor nos enseña es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue un sacrificio magnánimo. Una de las cosas que la Biblia, la palabra de Dios, se empeña en afirmar es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue principalmente para que nosotros, amén, pudiésemos ser salvos. Amén. Y esto es algo que realmente la palabra de Dios se empeña en afirmarlo. Y principalmente, amén, el apóstol Pablo lo dice. Cito lo que dice Romanos 5:8. Que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Yo creo que eso lo entendemos todos perfectamente. Lo que creo que no es posible comprender en toda su plenitud es la magnitud de ese sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque es incalculable realmente entender el dolor que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar estando en la cruz del Calvario. Es inmarcesible la cantidad de pecado que Él llevó y que tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Creo que la intensidad de su sufrimiento no puede ser expresado cabalmente con palabras. Pero también pienso que solo Dios podía o podrá explicarnos, como muchas otras cosas que no entendemos hasta que estemos con Él, ¿sí?, allá en el cielo. Y sobre todo entender y comprender la magnitud del sacrificio de su Hijo un día como hoy. Así que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz el viernes. Un viernes de su semana, de su pasión. Y fue alrededor de las 9 de la mañana. Y permaneció clavado ahí 6 horas
en intenso sufrimiento y murió alrededor de las 3 de la tarde de ese día. Pero mientras nuestro Señor prendía en esa cruz, expresó algunas palabras, ¿sí?, palabras muy significativas que nos traen grandes y preciosas enseñanzas. Así que vamos en este día a meditar en ellas desde el punto de vista de su sacrificio magnánimo por cada uno de nosotros. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra. Si usted quiere tener su Biblia abierta y ir viendo cada una de estas palabras que el Señor expresó estando en la cruz, palabras que tienen un significado muy profundo y beneficioso para cada uno de nosotros como cristianos. La primera palabra nos habla de la razón de su sacrificio y la encontramos en Lucas capítulo 23 verso 34. Dice el texto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra que el Señor mencionó estando en la cruz del Calvario. Amén. Parece que esta palabra nuestro Señor Jesucristo la pronunció cuando estaba o cuando era acostado sobre la cruz, y los soldados, con crueldad y dureza de corazón, comenzaron a clavar sus manos y sus pies al madero. Su sangre fluye abundantemente por las heridas. Siente agudo dolor, pero ningún mal pensamiento o mal sentimiento cruza por su mente o por su corazón. La maldad de estos hombres no logra hacer que aparezca ninguna sombra de venganza. La dureza de sus corazones no logran endurecer el suyo. Al contrario, dice las palabras más importantes, y fue la primera frase que nuestro Señor Jesús dijo en ese lugar: Padre, perdónanos. Creo que las palabras, entre otras cosas, nos revela la razón de su sacrificio. ¿Sí? Lograr el perdón del Padre para todo pecador. Amén. ¿Cuánta razón, mis amados hermanos, tiene nuestro Señor Jesucristo? A ver, porque Él mismo había dicho una noche antes, cuando alzaba la copa en la institución de la Santa Cena, y eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 26, verso 27 al 28, que decía: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Pero también el mismo apóstol Pablo nos enseña esta verdad, y lo dice en Efesios capítulo 1 versículo 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que la razón de su sacrificio fue para proveernos el perdón total y absoluto de Dios. Amén. Amén. Para todos nuestros pecados. Amén. Segundo, la segunda palabra nos habla del propósito de su sacrificio. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 43, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
A los lados del Señor se encontraban también crucificados dos hombres, quienes son malhechores, ladrones, pecadores. Así que ambos estaban totalmente perdidos. Pero el Señor los ve aún en ese momento, los ve, y el Señor puede percibir en toda la extensión la profunda necesidad espiritual de estos hombres. Así que uno de ellos comienza a injuriarle y a burlarse de él, pero el otro lo reprende, haciéndole ver que se encontraban en la misma condenación. Luego mira el Señor y quizás le dice con voz temblorosa: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para que aquel que es dueño de las inescrutables riquezas de la gracia, fue suficiente una sola solicitud de aquel hombre, de que tan solo se acordara de él. Así que el Señor en ese lugar pronuncia su segunda palabra y con ello le prodiga la gloria misma. Qué tremendas palabras es esta, cuán llena de poder y de autoridad. Amén. Y las palabras que Jesús dice son estas: de cierto te digo, son palabras de inconmovible seguridad, que hoy son palabras de tremenda actualidad. Estarás conmigo, son palabras de majestuosa fraternidad en el paraíso, son palabras de gloriosa eternidad. Amén. Aquel hombre tan necesitado no necesitaba más. El mismo Señor Jesucristo le estaba dando todo. Aquel hombre no necesitó adherirse a ninguna denominación, puesto que ninguna denominación, ninguna religión salva, solo Cristo salva. Amén. Tampoco necesitó enlistarse en la membresía de ninguna iglesia, así como tampoco necesitó someterse al ritual de ningún bautismo, cuya observancia ha causado tanto conflicto en el cristianismo a través de la historia. No necesitó nada de esto, porque ni la iglesia, ni la denominación, ni el bautismo salvan. Solo Cristo salva. Amén. Así que las palabras de salvación del Redentor es más que suficiente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que estas palabras revelan plenamente el objetivo de su sacrificio, ¿sí? Darnos a nosotros, a cada uno, una morada en el cielo. Cristo murió para que nosotros, escuche bien, para que nosotros como hijos de Dios podamos tener vida eterna en el cielo. Lo mismo, Él mismo lo dijo. Se los dijo a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Y usted lo encuentra esto, hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Creo, hermanos, firmemente que la sangre de Cristo fue para que nosotros tuviéramos libertad de entrar en el santuario celestial. Amén. Que es el lugar santísimo. Y eso lo encuentra usted en Hebreos capítulo 10, versículo 19. La tercera palabra nos habla de la motivación de su sacrificio. Y usted lo encuentra. El texto dice, otra le doy la cita, el texto dice: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí tu madre. Tal vez, mis amados hermanos, entre las 11 y 12 y las 12 horas de aquel día, nuestro Señor Jesucristo dijo esta palabra. En ella vemos expresada su atención solícita por María. Tal vez en ese momento en el que el Señor estaba prendido en esa cruz y soportando aquel intenso dolor, bajó la vista y vio a aquella mujer que había sido su madre terrenal, y la miró con mucha tristeza y con amargo dolor, pero sobre todo con una angustiosa soledad. Él amaba, y aún desde el lugar donde él se encontraba, en medio de todo ese intenso dolor, procuraba aliviar la situación de ese dolor. Creo firmemente que, impulsado por su tierno amor que sentía por su madre, el Señor le dijo estas palabras a ella y también al discípulo amado. Y creo también, hermanos, sin temor a equivocarme, que fue su gran amor por nosotros lo que lo llevó al supremo sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. La motivación de su ofrenda perfecta fue su infinito amor por usted y por mí. Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que amó a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero mayor razón tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Y la cuarta palabra nos habla de la intensidad de su sacrificio. Y la encontramos en Mateo 27, 46, que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hay tinieblas en toda la tierra. Y no solamente fue en una parte, la Biblia dice en toda la tierra. Muy cerca de las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo pronuncia esta cuarta palabra.
está llegando al clímax. Amén. La obra expiatoria de Cristo, todo el misterio de la redención se agudiza. Millones y millones de pecados se abaten entre el Padre Celestial y su Hijo. Sus miembros están desgarrados, sus fuerzas se encuentran mermadas, su cuerpo casi vacío por las incesantes hemorragias. Pero sobre todo está presente la intensa agonía espiritual. Siglos y siglos de tormentos y desolación de millones de personas pasan sobre él. La eternidad de intenso dolor de cada ser humano se hace presente sobre sus miembros, sobre sus espaldas. ¿Cuánta razón tiene el profeta Isaías cuando dice en el capítulo 38, versículo 17: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados? Qué intenso ha de haber sido el sufrimiento, sufrimiento tal que lo hace exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra nos habla de la necesidad de su sacrificio. Y la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28, que dice: tengo sed. Esta es quizás la palabra o la frase más corta por la cantidad de sus letras. Lleva ya 6 horas colgado en la cruz. Él está en franca agonía. Su tremendo sufrimiento está en la cúspide. Y es cuando dice esta palabra, que según el evangelista era necesaria para el cumplimiento de las Escrituras. Estas palabras dichas por nuestro Señor en la cruz nos revela su tremenda necesidad. Tengo sed. No oculta su apremiante necesidad física. En nuestro Señor Jesucristo no hubo ningún rasgo de estoicismo, de heroísmo o hipocresía. Él manifiesta abiertamente con estas palabras su enorme necesidad de algo que mitigara tan solo un poco tan horrible padecimiento. Esta palabra es la que nos revela con mucha claridad el padecimiento físico que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin lugar a duda que su sed era física, material, corporal. Los azotes que le habían propinado o le habían dado los soldados de Poncio Pilato, y estos 3 veces, los azotes por los soldados de Herodes y los golpes por los asistentes del sumo sacerdote, los horrores de la misma crucifixión y la deshidratación y la gran pérdida de sangre habían provocado en él una sed arduosa. Pero creo que no solo era una sed física, material, sino también espiritual. Amén. Pienso que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo, escuche bien, la sed que producen los tormentos del infierno. La palabra del Señor nos enseña que uno de los estragos
del infierno es sentir una sed superlativa, como el mismo Señor Jesús nos la narra en la historia del rico y Lázaro. Y cito lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, verso 23 al 24. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y la sed es una sed verdadera. Esto, hermanos, esto es lo que nosotros deberíamos sufrir por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros deberíamos pasar por toda nuestra eternidad. Pero nuestro Señor Jesucristo lo padeció en lugar suyo y en lugar mío. Amén. Para que nosotros no sintamos jamás esa sed en nuestra vida. ¿Cuánta razón dice el Señor en Juan capítulo 4, versículo 14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. Otra vez lo dijo en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Y también lo dijo en Apocalipsis 22:17, que dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera tomar del agua de la vida, gratuitamente. La sexta palabra nos habla de la perfección de su sacrificio, y la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice: consumado es. Esta es la palabra de consumación, es la palabra que refleja la victoria total y definitiva y absoluta sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la ley de condenación. Con estas palabras el Señor nos presenta su obra de redención perfecta. Amén. Su misión redentora es completada, es terminada. No hace falta nada más para la salvación de los hombres. Con estas palabras, todas las promesas, todas las profecías respecto al Mesías, al Salvador, las esperanzas de muchos corazones, todas las expectativas de amor y poder de Dios, todo se torna realidad. Amén. Con estas palabras, amén, todos los rituales, enseñanzas y ley que por siglos se observaron, ahora todo tiene sentido, ahora todo es cumplido. Amén. Gloria a Dios. El Señor dijo: consumado es. Amén. La Biblia dice que con una sola ofrenda, el sacrificio de sí mismo fue suficiente para nuestra salvación. Y usted lo ve en Hebreos capítulo 10, versículo 10, versículo 12 y versículo 14. El apóstol Pablo dice que en la cruz nuestro Señor Jesucristo obtuvo una quíntuple victoria. Amén. 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 Número 1, sobre la naturaleza pecaminosa, Colosenses 2:11. Sobre la muerte, Colosenses 2:12. Sobre el pecado, Colosenses 2:13. Sobre la ley, Colosenses 2:14. Y sobre Satanás y sus huestes, Colosenses 2:15. Sí, hermanos.
Su obra fue perfecta, por eso él pudo decir, consumado es. Amén. Gloria a Dios. Se usa una palabra, hermanos, en hebreo que significa tetelestai, que significa la victoria es asegurada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esa cruz, hermanos, Jesús venció todo. Y cuando dice consumado es, dice todo ha terminado. Amén. La victoria ha sido ganada. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando el hombre pecó, fíjese bien, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre tenía la autoridad dada por Dios. Y cuando el hombre pecó, hermanos, a través de esa falta, Satanás le quitó la autoridad. Por eso Satanás es el príncipe y Dios de este siglo y de este mundo. ¿Sí? Y la única manera en que se le quitara a Satanás la autoridad es que viniese uno perfecto y diera todo por la humanidad para quitarle. Y cuando Cristo estaba en la cruz y dice consumado es, arrebató a Satanás todas las cosas. Amén. Y ahora él dice que él tiene el poder de la vida y de la muerte. Amén. Todo está bajo sus pies. Amén. Gloria a Dios. Y la última palabra, la séptima palabra, nos habla de la totalidad de su sacrificio. Y usted la encuentra en Lucas capítulo 23, verso 46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos ante la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Con esta palabra, la lucha de los siglos, profetizada desde el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, está llegando a su fin. Esta palabra final nos enseña que Cristo murió, que su cuerpo quedó sin aliento de vida, sin el espíritu que da vida. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Santiago nos enseña en su epístola, y ponga atención, hermanos, en Santiago 2:26, dice: el cuerpo sin espíritu, ¿qué, hermanos? Está muerto. Amén. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué dio? Dio vida, pero ¿a través de qué? A través de su espíritu sopló, incrustó la vida. Así quedó el cuerpo del Señor, sin espíritu, sin vida. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios te lo está diciendo. Entonces, cuando el hombre muere, sale esa entidad espiritual y ahí termina su vida. Así que los soldados se aseguraron, fíjese bien, de su muerte. A través, mis amados hermanos, de atravesarle de lado a lado con una lanza. Fue un sacrificio total. Fue una entrega total. Amén. Él entregó su espíritu. Amén. Cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir que ya iba a morir. Ya no tenía fuerzas. Ya estaba agonizando. Todo el padecimiento que pasó desde que fue azotado, todo el padecimiento en su camino hasta la crucifixión, todo lo que vivió en la cruz, todo el derramamiento de sangre, lógicamente su cuerpo se había vaciado, ya no tenía sangre.
estaba lentamente agonizando en ese lugar. Por eso en su última palabra, en su último suspiro, en su último momento dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue una muerte fingida, como dicen algunos. Por ejemplo, la ciencia cristiana dice que Cristo en verdad no murió. Hay otros que afirman que solo sufrió un síncope, es decir, una especie de ataque, y por eso revivió ya estando en el sepulcro. Pero eso no es verdad. No hay nadie que pueda comprobar eso. La Biblia especifica que el día en que el Señor se levantó, hubo testigos oculares. Estuvo una guarda de romanos y vio el poder de Dios manifestarse en ese lugar. Y no solamente estos hombres, sino también varios de sus discípulos vieron al Señor manifestándose en su vida. Entonces, lógicamente, hermanos, no es como enseñan esto, o no es las mentiras como tratan de ocultar la verdad. Nuestro Señor Jesucristo en verdad murió. Su muerte fue real y verdadera. Amén. Por nosotros, como está escrito en Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Porque si no hubiese muerto, entonces nosotros no fuésemos salvos, no hubiésemos sido redimidos, no tuviéramos vida eterna. Entonces Pablo diría: comamos y vivamos, al fin ¿qué? Moriremos. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Mire, otra vez dice la misma palabra Dios, y nos dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 4, que dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ojalá que hoy usted acepte su muerte expiatoria y se dé cuenta realmente, hermanos, lo que Cristo vivió en ese lugar. Por eso a mí me impresiona realmente, hermanos. Y yo cuando recuerdo estas fechas, hermanos, siento un dolor en mi corazón, pero a la vez siento una alegría. ¿Por qué? Porque a través de esto que Él vivió, me otorgó a mí el perdón de mis pecados, me otorgó la bendición de conocerlo, me otorgó la bendición de ser una persona nueva. Y por eso, mis amados hermanos, seguir consagrando nuestra vida, amén, por todas las cosas que hizo en nuestra vida. Tristemente, mucha gente no valoriza realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ni siquiera tienen una idea en su corazón realmente de lo que vivió. Lo ven en las Escrituras, lo ven en la televisión, ven simplemente, amén, lo que sucedió, pero no se imaginan realmente lo que vivió. Por eso no toman las cosas bien a su vida. Por eso viven su cristianismo a medias, sin valorar realmente lo que Jesús hizo. Pero tarde o temprano, mis amados hermanos, Dios obrará. Y Dios será juez sobre todas las cosas. Ojalá que usted acepte a Jesús y acepte su muerte expiatoria. Y la lleve a su corazón y se dé cuenta cuánto Dios le ama a usted. Cierre sus ojos un momento, mis amados hermanos. Yo quiero hacer una oración de fe. Para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Jesús, solamente dígale esas palabras: Señor Jesús, en esta hora pido que entres a mi corazón. Pido que vengas en este día a mi vida. Hoy quiero aceptarte, recibirte como Salvador y Señor de mi vida, y agradecerte por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida.
gracias y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.